Bien, hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Acá vamos a continuar entonces desde donde lo habíamos dejado. Voy a ponerme en modo presentación. Ahí está. Como ya describí antes, voy a apagar la cámara. Estoy grabando ya. Ok, terminamos ahí la lista de chequeo entonces. Estoy admitiendo a algunos estudiantes que están ingresando. Y bueno, quise partir en la misma lámina para reiterar la importancia de este esquema general. Ojalá haya podido transmitirles, ¿no? La importancia que tiene tener presente estos aspectos. Sin duda de que cuando uno está en los equipos de trabajo tiene algunas de estas funciones establecidas como su responsabilidad, pero en la medida que uno va subiendo en el organigrama de la dirección de obras, o administración o gestión de obras, como le quieran llamar, las ocupaciones tienen que ser de todo el espectro. Y claro, cuando uno también está en un área particular, como podría ser, por ejemplo, encargado de calidad. Si estoy encargado de calidad, pero voy caminando en la obra y veo una situación de riesgo, de peligro, de accidentabilidad, no me puedo quedar callado y pasar como si no lo viera. Es decir, tengo que intervenir y tengo que por lo menos advertir a quienes están llamados a hacerlo. Es decir, la ocupación profesional debe abarcar todos los ambientes y todos los aspectos. Y por lo tanto, tener esta imagen, este cuadro de las cosas que puedan ocurrir dentro de las faenas y los aspectos relevantes es bien relevante. Sin duda de que todo finalmente termina impactando un ítem que es muy sensible para las empresas, que es el de los costos. Y entonces toda actuación que se realice dentro de la faena, buena o mala estoy diciendo, ¿no? Va a repercutir en este ítem, que es la línea final en la cual son muchas veces medidas porque si nos va bien en el costo es muy probable que nos vaya bien en todo lo demás. Es decir, si yo tengo problemas de plazo, va a impactar el tema de los costos, no va a ser tan bueno, ¿ya? O va a ser derechamente malo. Igual, lo mismo pasa con la calidad, lo mismo pasa con el medio ambiente, si tengo multas, si me paralizan la obra, si tengo problemas con los recursos humanos, como los tengo acá, ¿no? Como un recurso especial, el recurso humano. Bueno, entonces ese es bien importante. Sin duda que aquí en este curso, como yo lo señalé, vamos a dirigirnos a temas bien particulares de los costos, pero la gestión de costos aborda todo lo demás también. Entonces hay que tener este cuadrito, ojalá lo tengan aparte, ustedes ahí lo guarden en sus apuntes y lo tengan como de manera especial para poder, cuando ustedes se fijen en alguna actividad, en algún tipo de procedimiento, que están, si tienen, digamos, la suerte de estar en obra o en algún proyecto, bueno, cualquiera sea, va a estar en alguno de estos aspectos, ¿no? Radicado bajo el paraguas de alguno de estos títulos que están acá. Así que es parte de la gestión permanente el tema de los costos, ¿no? Bien, estamos hablando de construcción pesada y no queda otra también que referirse a ello, ¿no? En general, en general, las denominadas obras civiles forman parte de las obras de construcción pesada. Y normalmente en estas obras civiles, en estos proyectos, hay temas relativos a los plazos, como ya comentamos antes, ¿no? Los costos y muchas veces el corto plazo, denominando corto plazo a las duraciones habituales de lo que son las obras civiles, 6 meses, un año y medio, puede perfectamente estar eh, en el entorno de lo que es un trabajo de obra civil. Tenemos también dentro de las obras de construcción pesada las obras de extracción, ¿ya? Dicen por ahí que nosotros somos un país extractivista, ¿no? Es decir, que nos dedicamos a sacar las riquezas de la tierra y a venderlas, ¿ya?
Un poco es cierto, especialmente hemos sido salitreros, después ahora con el cobre y estamos llegando al litio. Bueno, somos un país extractivista, es cierto. Lo que no quita que tengamos como dirección general, ¿no? El tratar de agregarle valor a estas, a esta extracción. Pero bueno, por ahora sigue siendo nuestra mayor fuente de riqueza, ¿no? Y de ingreso, el trabajo de la minería. Y entonces allí, cuando hablo de esto en relación al tema de los costos, la mirada es bien habitual que sea de mediano y largo plazo, porque las tareas son repetitivas y son bien extendidas en el tiempo. Y allí especialmente, no es que en lo otro no lo sea, ¿no? Pero especialmente en estas actividades, el tema de afinar muy bien el tema de costos es fundamental, porque cuando uno estudia co- un precio unitario, o como es el costo horario, a veces puede tener, no sé, algunos centavos de diferencia entre hacerlo de una manera u otra, o tomar un procedimiento de una manera u otra que signifique alguna diferencia muy pequeña en el costo unitario, en el costo horario o costo unitario final. Bueno, lo que ocurre es que cuando yo repito eso eh, decenas de veces, cientos de veces, miles de veces, de operaciones, bueno, entonces empieza a abultar esta diferencia, ¿no? Y puede llegar a ser constitutiva de miles, de cientos de miles, o incluso a veces de millones de dólares de diferencia, ¿no? Otra cosa es que en general en los temas de, de obras con maquinaria, la moneda que se utiliza es el dólar. También se pueden utilizar otras monedas extranjeras como el euro, ¿no? Pero en general todo se traduce a la moneda más internacional, que es el dólar, y claro, ahí, ¿cómo se llama? Que trabajar y manejarse con esta moneda, aunque finalmente cuando llegue el minuto en Chile de facturar o lo que sea, uno hace la transformación, ¿no? En el minuto eh, es menos frecuente en las obras de construcción pesada en la UF, a pesar de que es bien utilizada en el mundo de la edificación como una medida de protección de las diferencias de precio que se producen en el desarrollo de las obras. Así que, pero el dólar es bien habitual, ¿no? Y yo creo que vamos a trabajar nosotros, dado que también la maquinaria es importada y allí nace, ¿no? En el tema de maquinaria, desde la inversión inicial, el trabajar con dólares. ¿Se puede trabajar en pesos? Claro que sí, pero cuando uno trabaja en determinados presupuestos o proyección de costos, debe hacerlo con una moneda que sea proyectable, ¿no? O que sea por lo menos que tenga algún componente de reajustabilidad. Algunos promueven de que se haga con un polinomio, que es cierto que es la que más protege, pero también es más compleja de entender y de utilizar. Muchos utilizan UF y, como digo, en la construcción pesada y con el uso de maquinaria, es bien habitual hacerlo en dólares. Bueno, acá entonces tenemos un ejemplo de obra civil, ¿no? Esta es una obra típica de movimientos de tierra, donde se está preparando, ya está en las fases finales, el tema de preparación de una plataforma para colocar pavimento. Y claro, en este camino que vemos acá aparecen ya dos maquinarias que vamos a examinar más adelante en detalle. Una, que es esta maquinaria de aquí que le llaman la señorita de las máquinas en movimiento de tierra, la señorita porque hace un trabajo de perfilado final, ¿no? En este tipo de obras. Y se denomina motoniveladora. En la jerga habitual de las obras, moto. La moto le llaman, ¿ya? Bueno, la moto es la motoniveladora, que es una máquina bastante alargada, ¿ya? Que tiene una hoja transversal, que es la que se ve aquí, estoy indicándola con el cursor,
que la atraviesa perpendicularmente al sentido de avance y que puede tener algunos ángulos, ¿no es cierto? Tomar algunos ángulos para hacer perfilado central o en los bordes de los eventuales caminos, donde produciendo el bombeo, ¿no es cierto? Que es la pendiente transversal. Bueno, distintas canaletas, qué sé yo, bueno, también. Y entonces esta máquina tiene esta forma, ¿no es cierto? Es parte del paisaje habitual cuando se está trabajando movimientos de tierra. Motoniveladora, entonces, ¿no? La motoniveladora, aparte de esta hoja, se le pueden agregar algunos accesorios, como puede ser un ripper en la parte posterior, que sirve para cuando antes de esta fase poder remover terrenos cuando hay que hacer algún tipo de movimiento de tierra inicial con el terreno natural. Bueno, también es posible agregarle ese accesorio. Y está por acá en esta fase aparece lo que es el compactador, ¿no? O rodillos también se le denomina, ¿no? Por el rodillo delantero que tienen. Y los compactadores también son parte de la geografía. Previo a esto debió haber pasado, que no se ve aquí en la fotografía, un camión regador, ¿no? Los camiones regadores en las obras de terracería para caminos son los camiones denominados camiones aljibe. ¿Ya? Y entonces también forman parte habitual. Les llamo la atención de que en general está estandarizado que las maquinarias de movimiento de tierra están pintadas de color amarillo. Todavía quedan por ahí algunas más antiguas de color naranjo y algún otro color, pero en general ya está bastante estandarizado que las máquinas sean de tipo amarillo. Hay varias marcas que se dedican a fabricar este tipo de maquinaria. En este caso, por ejemplo, la moto es de la marca Volvo, pero una de las más extendidas marcas y más conocidas es Caterpillar, ¿ya? Así que mucha de la información que vaya entregando o maquinarias que examinemos, catálogo, etcétera, son Caterpillar no porque tenga algún interés de ningún tipo, sino que es porque es la información más extendida. El Caterpillar, hoy día ya hay bastantes más marcas, ¿no es cierto?, de primera línea, pero es como el equivalente al Mercedes-Benz, ¿no? En términos de automóvil. Es decir, es una maquinaria que habitualmente también es más cara con relación a otras, especialmente ahora que han salido marcas chinas, ¿no? Al mercado. Pero el Caterpillar tiene esa componente, tiene mayor respaldo, también más posibilidades de asistencia técnica, de información, como digo. Entonces, bueno, está ahí presente en el mercado y por supuesto es un tema de decisión dependiendo del tamaño de la empresa, de las exigencias a las que se han sometido, etcétera, ¿no? Otra obra que uno pudiera considerar también en el mundo de la construcción pesada son las represas. ¿Ya? Acá hay una que ya está construida, está con los vertederos abiertos en esta fotografía. Y claro, aquí también es una obra de gran envergadura y que uno puede asimilar a lo que es obras de construcción pesada. Y finalmente, como solamente una muestra, que es la que estamos haciendo acá, ¿no es cierto? Obras de minería, en este caso una extracción de minerales con el método de rajo abierto, ¿no? En Chile se le llama rajo abierto en la minería, ¿ya? En otros lados, tajo abierto o cielo abierto, ¿ya? Esta es una obra de ese tipo, ¿no? Yendo a la terminología chilena, entonces es una obra de rajo abierto como fue Chuquicamata por cantidad de años y que ahora está iniciando sus obras en minería subterránea también, como lo es el Teniente, ¿no? Así que, bueno, obras de minería, ambas, tanto las de cielo abierto, rajo abierto, como las obras de minería subterránea, estas por su tamaño y gran envergadura, son obras de construcción pesada. Oh, voy a salir un poquito de arriba. Bueno, sin duda que las técnicas de gestión para la construcción pesada tienen que ver con la maquinaria, como ya lo hemos comentado. Y entonces, uno de los primeros abordajes que vamos a realizar para estos efectos es tener una mirada de los costos. Y para ello vamos a pasar, como ya he señalado antes, por el costo horario, pero sin duda tener presente el costo de la maquinaria, ¿ya? Es decir, para determinar costos horarios, necesitamos saber cuánto nos cuesta la maquinaria, el costo de la maquinaria.
Otros costos directos relacionados también, ¿no? Como puede ser el costo de operación, los costos de los combustibles, el costo de los lubricantes, el costo del desgaste de la maquinaria. Bueno, hay depreciación también como término involucrado, ¿no? Para llegar a determinar estos costos horarios, el costo de mantenimiento, todos aquellos costos relacionados con el uso de maquinaria. Solo el hecho de poseer la maquinaria tiene costo, ¿ya? Esa es una primera premisa que hay que decir. Y cuando la máquina entra en funcionamiento, que es lo que uno quiere como constructora, como dueño de la maquinaria, bueno, entonces aparecen los otros costos operacionales, ¿no? Hay otros costos directos, sin duda, también en la gestión de la construcción pesada, como pueden ser obras de arte, como los típicos costos indirectos, como los gastos generales, etcétera, ¿no? Temas de producción hay que revisar, ¿ya? Los temas de producción y rendimiento, y con los rendimientos verificar los plazos según sea la flota, o al revés, definido el plazo, uno define la flota de producción. Luego de ello, con estos datos, vamos a decir, de entrada como insumo, tenemos lo que se determina la selección de maquinaria, ¿no? Y la selección de maquinaria entonces vendrá establecida por el tipo de trabajo. Lo vamos a ir examinando. O sea, no es cualquier maquinaria la que yo puedo elegir, ¿no? Para poder hacer un determinado trabajo de obras de construcción pesada. Va a depender entonces del tipo de trabajo, sin duda, pero luego va a depender también de los rendimientos que yo puedo obtener con esa maquinaria. Puedo también tener determinado por la disponibilidad. No, yo elijo, idealmente en forma teórica, una máquina, la voy a buscar al mercado y no está, o no está disponible, ¿no? Puede que yo sea una empresa que arriende y mis proveedores no la tienen, entonces tengo que pasarme a otro tipo de máquina obligado por aquello. Va a depender, ¿ya? Entonces la selección de la maquinaria también tiene varios inputs que obligan a la utilización, sin duda de que técnicamente lo primero es que la máquina sirva para lo que queremos. Es como lo preliminar, ¿no? Digamos, es de lo que se llama la matriz obvia, ¿no? La primera cosa es que sirva para lo que queremos hacer. Y están los dimensionamientos de flota que vamos a ver que hay máquinas que son básicamente y habitualmente, siendo necesarias, de apoyo. ¿Ya? Algunas que son las máquinas principales. Esas máquinas principales le vamos a llamar máquinas líderes. Las máquinas líderes entonces son las que hacen la actividad principal del trabajo que vamos a abordar. Y luego las otras, aquellas que ya llamo de apoyo, serán las necesarias para complementar el trabajo. Y es así que las máquinas líderes normalmente son, en términos discretos, son las de menor cantidad, porque son las que hacen la producción general. No sé, si estoy hablando de una excavación, será alguna máquina destinada a la excavación, la máquina líder. Y los camiones que puedan servir para el transporte del material serán aquellas máquinas de apoyo. Y entonces, dependiendo de la cantidad de máquinas líderes, va a ser la cantidad de camiones que yo requiera para hacer un trabajo eficiente, porque uno lo puede hacer de cualquier manera, claro, como en todos los trabajos. Pero eh, el, eh, el detalle de cuánta maquinaria voy a utilizar, el detalle para que el trabajo sea eficiente es aquel que implica necesariamente aplicar técnicas, ¿no? Técnicas de gestión y técnicas de estudio, para que no sea cualquier cosa, sino que sea aquella que me conduzca al mayor beneficio, que, como dije antes, es lo que persiguen quienes hacen las inversiones en este tipo de cosas, como son las empresas, ¿no? La empresa en su conjunto, no vamos a hablar del dueño de la empresa, sino que a veces son un conglomerado, qué sé yo, y que es lo que buscan beneficio económico, utilidad. Eso lo dicen los estudios, que todo proyecto privado en general, ¿no? Aún así, los proyectos públicos también buscan beneficio, en un caso beneficio social y en otro beneficio privado. El beneficio privado es la utilidad. Y para ello hay que dimensionar adecuadamente, ¿no? Eso es lo que digo. Bueno, eso tiene que ver con la planificación, ¿no? Y entonces es así que podemos ver flotas de trabajo como acá un poco están indicados. Aquí voy a aprovechar de hacerles presentaciones. Les presenté en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Un par de máquinas, la primera,
la motoniveladora, como presentando en sociedad. Y aquí vamos a presentar algunas otras, como por ejemplo esta que está acá abajo a la izquierda. ¿Ya? Esto que está aquí eh, son máquinas eh, que pueden, digamos, asociarse, esa es la palabra, a los denominados bulldozer, ¿ya? El bulldozer, el bulldozer es una maquinaria que sirve para excavar linealmente, es decir, cuando los espesores de excavación son de alrededor y menos de 60 centímetros en cuanto a su espesor de excavación, es aplicable el uso de maquinaria de excavación como los bulldozers. ¿Ya? Los bulldozers constan de una pala delantera bastante rígida, unida firmemente a la estructura y que sirven para hacer excavaciones que no tienen gran capacidad de elevación. Ese es el bulldozer. Una máquina muy parecida son los cargadores frontales, pero que tienen otro destino, otro objeto, que es tomar material, elevarlo y cargarlo en algún tipo de dispositivo, como puede ser camión o puede ser un vagón de ferrocarril, etcétera, ¿no? O puede ser transportar a una cinta de transporte, bueno, dependiendo del tipo de trabajo. Entonces, tenemos muy similares, como lo vamos a ver más adelante, bulldozers parecidos cuando está con la pala depositada en el piso, sobre todo. Pero cuando uno lo ve operando, o cuando ya lo estudia más en detalle, entonces son distintos objetivos. El bulldozer es la máquina más, vamos a decir, una máquina de potencia, ¿no? El bulldozer también le llaman topadora. Acá a la derecha abajo tenemos la excavadora, ¿ya? Que también tiene una doble función, excavar, ¿ya? Y cargar. La excavadora es aplicable cuando uno necesita hacer excavaciones de profundidad. Una excavadora puede excavar hasta 6 metros de profundidad, por ejemplo. Entonces, si hay una excavación vertical que realizar, como puede ser la excavación por un edificio, por ejemplo, ¿no es cierto?, para alojar un edificio, en ese caso, entonces, es más aplicable la excavadora que el bulldozer. Entonces, bueno, por supuesto, ahí, entonces uno elige la excavadora si se trata de un trabajo de ese tipo. ¿Qué otra cosa veo por acá? Eh, las de allá arriba, es que se parecen a las motoniveladoras, no son motoniveladoras, digo, sino que son scrappers, ¿ya? Y los scrappers son máquinas que sirven para hacer excavación y traslado en trabajos de tipo longitudinal, es decir, cuando hay trabajos que tienen movimientos compensados, ¿no? ¿Qué significa en un perfil longitudinal de una carretera, por ejemplo? Cuando uno está partiendo el trabajo, en la topografía parece que para poder darle el nivel final va a haber partes de esa medida longitudinal, de esos kilómetros a lo mejor, en que vamos a tener que excavar para poder llegar al nivel y en otros rellenar. Y por lo tanto, allí el scrapper funciona perfecto, sobre todo si el terreno lo permite, ¿no? En que la hoja excava y autocarga y se lleva el material hacia el lugar donde va a haber relleno. Y eso entonces es bien importante. Se parece a la motoniveladora, pero tiene una función absolutamente distinta, ¿no? Acá hay una motoniveladora, un poquito distinta a la que vimos delante, pero motoniveladora está también. Y no alcanzo a ver si hay camión, parece que no. Bueno, pero es exclusivamente un poco para mostrar la diversidad de maquinarias que uno puede ir encontrando, ¿no? Bueno, entonces ya un poco adentrándonos con estos elementos, vamos a decir que trabajo, nuestro trabajo se puede desarrollar en la obra propiamente tal, los proyectos en terreno, como, perdón, me adelanté, quiero ir para atrás, pero no sé, no lo veo. No, ya pues. No me muestra. Ah, no. Lo voy a hacer desde acá. Y quiero devolverme a la primera imagen, ¿no? Me pasé de largo. Es para indicarles nada más de que el trabajo que hacemos como profesionales puede estar radicado en las obras de construcción o puede estar radicado en las áreas de estudio. Y es, digamos, parte del mundo laboral, aquí está, en que uno puede
aterrizar en departamentos de estudio, ¿ya? En las oficinas centrales de las empresas, o puede terminar en la obra propiamente tal. En general, las perspectivas laborales en las obras de construcción como materialización de proyectos, el gran volumen de disponibilidad laboral está en las obras. Y la mirada que vamos a dar tiene ambos componentes, ¿no? Porque una parte es la del estudio, ¿ya? Y otra parte es la de la obra propiamente tal. Nos vamos a referir en distintos segmentos de este curso a los temas de estudio que realizándose en oficinas centrales también es muchas veces necesario de hacer en las instalaciones de faena. Acá en esta obra propiamente tal, las instalaciones están por acá, ¿ya? Bueno, y ahí hay profesionales trabajando en análisis de costo, en estudios, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender de dónde nos toque trabajar, pero la aplicabilidad de los temas que estudiemos en relación a plazos, costos, ¿ya? Y sistemas o métodos operativos es aplicable en cualquiera de los lados que uno se encuentre, laboralmente estoy hablando. Bien, entonces vamos a referirnos y pues, fundamentalmente vamos a hablar de proyectos, ya sea que estemos trabajando en oficina central o estemos en las obras. Y por lo tanto es importante que definamos qué es lo que es un proyecto, ¿no? Y siempre, quien me haya escuchado en otros cursos, entrego esta definición que me parece tan completa, ¿no? Esta definición fue hecha por el señor Philippe Baguley en un libro que se llama Cómo gestionar proyectos con éxito, ¿ya? Ediciones Folio del 96. Lo importante de esta definición es que aborda los distintos elementos que cuenta un proyecto y dice que un proyecto es una secuencia de actividades. Fíjense que ya esta primera línea te da elementos relevantes para efectos de lo que son los proyectos. Los proyectos están compuestos de actividades. Esa sola definición ya hace que uno deba, vamos a decir, echar a andar el tren de la maquinaria pensante, porque si a mí me dicen construya un colegio, por decir algo, ¿ya? Bueno, el solo título no me basta para gestionar el proyecto. Necesito desglosar ese proyecto en distintas actividades. La secuencia habitual es proyecto, partidas que agrupan actividades similares y luego actividades. Entonces, uno primero lo separa en partidas, por ejemplo, obra gruesa, terminaciones, por poner dos grandes, ¿no? Dos grandes partidas. Y dentro de lo que son la obra gruesa, las distintas actividades de obra gruesa. Y dentro de lo que son terminaciones, las distintas actividades de terminación. Bueno, entonces las actividades son relevantes. Esto que acabo de señalarle se llama EDT, anótenlo, EDT, estructura de desglose del trabajo. ¿Ya? Eso significa la EDT en castellano, ¿no? Lo pueden encontrar en inglés con las siglas WBS. Tarea para que vean ahí qué es lo que significa WBS, que significa lo mismo que en castellano, que es desglosar el trabajo en actividades. Bueno, y además dice que es una secuencia, es decir, que no es arbitrario. En algún momento uno puede aplicar algo de arbitrariedad, pero en general las actividades están definidas su ejecución en orden cronológico, según sea el tipo de actividad a realizar. Una cosa muy obvia sería que en una construcción, ¿no es cierto? Primero son las fundaciones y después la techumbre. No puedo partir con la techumbre si no tengo la fundación, ¿no? Y entonces esa es una secuencia técnica obligada por la lógica, ¿no es cierto?, constructiva. Y por lo tanto, lo que dice en esa primera línea, dice que hay que desglosar en actividades el proyecto y también conectarlo cronológicamente en la relación entre las actividades. Y fíjense, todo lo que dice en una sola línea, ¿no? Una secuencia de actividades. Y dice además que, dos puntos, están conectadas, como ya lo hemos visto y lo conversé recién, ¿no? Están conectadas, obviamente, ya sea de que la actividad esté conectada con otra que se tiene que hacer antes o con otra que se tiene que hacer después, si estoy fijándome en una actividad. También hay actividades en relación con ella que van a hacerse en paralelo, se puede, ¿no? Bueno, pero tienen una secuencia, ¿no es cierto? Y están conectadas las actividades. Son llevadas a cabo
en un periodo limitado de tiempo. Aquí aparece el tema de tiempo como relevante. El tema del tiempo y el plazo para las distintas obras de construcción es súper relevante. Vamos a hacer algunos comentarios respecto de los plazos. Muchas veces las obras están atrasadas. Es como si fuera una característica normal. No es normal, ¿no? No es normal que... Pero sí es bien habitual que malas decisiones de los equipos de trabajo hagan que las obras se atrasen. Y vamos a comentar. Primero vamos a comentar las cosas gruesas que uno las da como errores, digamos, errores que impactan en el cumplir los plazos, pero que son casi transparentes cuando se cometen esos errores. Y entonces vamos a ver algunos de esos elementos que pueden ayudar desde el punto de vista práctico. Luego vamos a ver lo más profundo, que es establecer bien esto que señalaba antes, ¿no? El tipo de máquinas, el dimensionamiento de la flota, cuántas máquinas voy a utilizar si es que estoy, no sé, compactando, por decir algo, ¿no? ¿Cuántas máquinas voy a utilizar si estoy excavando o transportando? Bueno, entonces eso es, claro, ya es más fino y es más técnico en cuanto al volumen de recursos para poder hacer el trabajo en un determinado tiempo. Bueno, pero fíjense que la definición, ¿no? Voy a leerla de nuevo hasta dónde vamos. Una secuencia de actividades que están conectadas y son llevadas a cabo en un periodo limitado de tiempo. Y finalmente dice que están dirigidas a generar un único pero bien definido resultado. Siempre los proyectos apuntan a un objetivo, ¿ya? A un objetivo material. Hacer una casa, hacer un puente. En realidad la definición no es la construcción del puente, sino que es permitir la conectividad, ¿no? Y la casa es albergar, bueno, si es vivienda, albergar a personas que la van a habitar, o si son oficinas, o si es una industria. Bueno, el objetivo final es la operación. Pero previo, ¿no es cierto?, se tiene que materializar la obra constructiva. Esa es la definición, ¿no? Y por lo tanto los proyectos en general están bastante bien determinados lo que se quiere lograr. Un edificio, ¿no es cierto? Un conjunto de viviendas, una carretera, un puente, un túnel, etcétera. Así que esta definición como que aborda todo aquello, ¿no? Y todo esto pareciera solamente una cosa semántica o de redacción, tiene internalizado una cantidad de trabajo que, como sabemos, es bien compleja y que hace necesaria la participación de muchas personas, muchos profesionales, muchos trabajadores, ¿no? Bueno, está toda la gestión ahí detrás de lo que veíamos delante, ¿no? Los proyectos son únicos, eso es lo que decimos, ¿no? Siempre el proyecto entonces, tiene una individualidad, claro, esto que muestra aquí, sin duda que es difícil encontrar otro proyecto que sea muy similar, pero los edificios que están atrás sí son únicos también, pero son similares. Ahora, ganarle espacio al mar o a un río o a lo que sea, ¿no es cierto? Sin duda de que va generando una cosa especial y distinta. Esta carretera que va también por un estrecho marítimo, ¿no es cierto? Y que después entra en un túnel. Bueno, son obras bien particulares e individuales. Aquí uno dice, el proyecto sin duda es único, pero todo proyecto es único. Eso es lo que les quiero decir. Cada vez que uno aborda un proyecto, por similar que sea otro, tiene sus propias características. Digo acá arriba, lo tengo medio tapado, para mí por lo menos, dice, los proyectos son únicos e irrepetibles. Aunque sea la misma arquitectura, voy a poner el ejemplo típico de un edificio, aunque sea la misma arquitectura, el hecho de cambiarlo de lugar geográfico, aunque sea al otro lado de la calle, ya lo hace diferente. Es probable que la mecánica del suelo sea distinta. Es sin duda de que el tiempo cronológico es distinto, los tiempos económicos van a ser distintos, la disponibilidad de recursos va a ser distinta. Ya eso lo hace diferente. El personal que va a abordar nunca puede repetir tan exactamente los mismos equipos de trabajo de un proyecto a otro. Eso también lo hace distinto. Bueno, en todas sus características puede haber alguna diferencia. En algunas se repetirá, pero lo habitual es que muchas de sus características sean diferentes. Por lo tanto, siempre los proyectos hay que abordarlo en su propia dimensión.
Eso me lleva a que las mecánicas de suelo, por ejemplo, deban realizarse para cada proyecto. Esto es muy importante, muy importante. El terremoto del 2010 nos enseñó de que por muy cercano que sea un proyecto de otro, se debe hacer su propia mecánica de suelo, con sus propios testigos, con sus propias calicatas, con sus propios dimensionamientos, su propio análisis técnico e informe técnico final, ¿no? Porque el hecho de haber repetido en algunos casos, haber usado la misma mecánica de suelo para un proyecto cercano implicó que uno de los edificios resistiera y el otro, que era idéntico, no, idéntico en cuanto a su eh, morfología, digo, ¿no? La misma arquitectura, etcétera, pero distinto, como ya digo. Y por lo tanto, uno colapsó y el otro no. Porque en uno se realizó el estudio, ¿no es cierto?, de la mecánica del suelo y en el otro se aplicó la misma, aún el que el suelo cambió en ese tramo, ¿no? Y, por supuesto es una responsabilidad enorme. Pre- Moraleja o consejo, cada vez que enfrenten un proyecto de alguna envergadura, donde hay fundaciones, etcétera, ¿no es cierto? Pregunten por la mecánica del suelo. Es una ocupación que se debe tener, ¿no? ¿Está la mecánica del suelo? ¿Qué dice la mecánica del suelo? ¿Ya? ¿Cuáles fueron los ensayos que se realizaron? ¿Qué información te entrega? Es cierto que en una primera etapa, en la mecánica del suelo la utilizan los calculistas. Sin embargo, en el aspecto constructivo, muchas veces las mecánicas de suelo entregan procedimientos y formas de enfrentar en los trabajos que hacen la conexión entre la superestructura, es la interfaz, ¿no? El tema de las fundaciones con el suelo. Y te entregan entonces formas también de excavar, de sostener los terrenos perimetrales, las paredes perimetrales cuando se producen excavaciones, etcétera. Hay mucha información en la mecánica del suelo. No es un documento más, no es para guardarlo en la oficina técnica de la obra, es para leerlo y examinar. Es decir, las mecánicas del suelo son relevantes en la construcción. Así que, bueno, ahí está ese comentario respecto a la mecánica del suelo, ¿no? Entonces, digo acá que para efectos de los proyectos, y en particular también los de construcción pesada, los proyectos entonces, en su característica de unicidad, es decir, que son únicos e irrepetibles, ya implican de que las experiencias pasadas efectivamente pueden ser de gran utilidad, pero cada proyecto tiene su propio escenario y sus características particulares. Y aquí nombro algunas, ¿no? Monto de las inversiones, capacidad tecnológica, ubicación, necesidad de recursos, disponibilidad de recursos también, momento de la realización, fuentes, formas de financiación. Bueno, no puse aquí los suelos, ¿no es cierto?, los lugares geográficos, etcétera, etcétera. Pueden agregarlo ustedes ahí en su apunte, ¿no? Entonces, claro, en este caso, entonces, para detallar algunas de las cosas que pueden cambiar son los recursos humanos, las materialidades, ¿no es cierto? Se puede haber avances tecnológicos, cambios de materialidad, aunque sea la misma arquitectura. Los plazos pueden ser distintos, ¿no es cierto? Los equipos disponibles, la tecnología, los usuarios también. A veces el cliente cambia de opinión, cambia de criterios, etcétera, ¿no? El clima, los suelos, ya acá están los suelos. Bueno, y de otras características también, ¿no? Así que sin duda de que cada proyecto debe ser enfrentado y por lo tanto aquí, en esta parte, cuando se está iniciando, cuando se está comprometiendo, a veces uno debe aplicar esta metodología que yo les señalaba, que es la de los riesgos contractuales, ¿no? Riesgos contractuales no refería solo al contrato, que también es una posibilidad de estudio, de análisis, sino que riesgos contractuales en todo el ámbito que significa el proyecto, los riesgos del proyecto, ¿no? Siempre conveniente de tener presente. Bueno, entonces decimos que la construcción de obras materiales está presente en todas las actividades, tipos de obras, es lo que vamos a abordar, eso está viendo ahí el título, ¿ya? Y está presente, pues, bueno, eso no es lo que quería. Y existen múltiples tipos de construcciones, como lo sabemos, ¿no? Entre una infinidad de edificaciones y obras en general, y se pueden clasificar de acuerdo a destino, ámbitos normativos, áreas de especialidad, tamaño, bueno, muchas formas de clasificar, ¿no? En las obras de construcción.
Entonces vemos que según destino, por ejemplo, ¿no es cierto?, puede haber destino habitacional. Y esa es una de los tipos de obra. Podrá ser también industrial, a lo mejor el destino. Bueno, entonces podemos encontrar obras habitacionales, podemos encontrar obras de infraestructura, ¿no es cierto? Bueno, según el destino, uno puede clasificar muchísimas obras, ¿no? Oficinas, ¿no es cierto? Recreación, teatros, estadios, etcétera. El destino entonces te da una cantidad de posibilidades de detallar obras que se diferencian unas de otras según para que se vayan a utilizar. También está el aspecto de las normas. Normativamente se pueden clasificar las construcciones según sea, por ejemplo, desde el punto de vista de edificación, su elemento estructural predominante. Y así hay obras de estructura de acero, como la que se muestra en la fotografía, pero también hay obras de estructura de madera, hay obras de estructura de hormigón armado, y etcétera, ¿no? Combinaciones también. Y entonces hay obras bueno, ya en retirada en general, pero que todavía existen algunas obras de adobe, con el material estructural principal, de modo de que tenemos distintas materialidades, ¿no? También el tamaño define y la especialidad definen tipos de obras, ¿no? Como las obras mineras, como ya comentamos hace poco, también obras de infraestructura, como puede ser una represa, que es una gran obra también, ¿no es cierto? Obras de generación eléctrica, como puede ser una subestación eléctrica, vías férreas, puentes, etcétera, ¿no? Tamaño y especialidad entonces también definen tipos de obras. Puentes, ahí estamos definiendo, ¿no es cierto? Caminos, ¿no? O calles, pavimentaciones, obras comerciales, ¿no? Ya no las nombré antes, ahí está, ¿no es cierto? Un mall, ¿cierto? Es un tipo de obra, retail le llaman obras de retail. Bueno, y entonces para detallar también uno puede clasificarlas según lo que a nosotros nos interesa, como construcción general, construcción pesada, construcción mixta. En construcción general encontramos viviendas unifamiliares, veredas, postación, pavimentación de calles, remodelaciones, pinturas de vivienda u otras construcciones, reparaciones de todo tipo de construcción, construcciones livianas, etcétera, ¿no? En construcción pesada encontramos obras en la minería, en industrias, en grandes movimientos de tierra, en caminos interurbanos como carreteras, etcétera, en represas, túneles, en obras urbanas el metro, en puentes, el puente de Chacao, comentarlo, ¿no? Como gran obra de puente, ¿no? Edificios en altura, urbanizaciones, conjuntos de viviendas, hospitales y otros. ¿Ya? Son variadas, ¿ya? Y de difícil detalle todas las obras de construcción pesada que podemos encontrar. Y construcción mixta, donde podemos encontrar viviendas unifamiliares con instalaciones especiales, ¿ya? Como por ejemplo subterráneos, o muros de contención, o movimientos de tierra. Hay obras unifamiliares, pero son de gran envergadura igual. Edificios pequeños, ¿no? Podrían ser una cosa que le llamamos mixta entre construcción general o construcción pesada. Modificación de cruces de caminos interurbanos o como un cruce, ¿no es cierto? El levantamiento de un paso sobre nivel o bajo nivel, semáforos urbanos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces allí soterramiento de instalaciones también en las ciudades, cosa tan necesaria encuentro, ¿no? Y que no hay un plan tan estructurado para hacerlo, ¿no? Algo se avanza, pero muy poco. Bien, entonces, llegando a nuestro tema, ¿no es cierto? Decimos que la construcción pesada, entonces, está asociada a lo que es la maquinaria pesada. Son ineludiblemente eh, compañeros, digamos, ¿no? Están asociados íntimamente. Hablar de construcción pesada es hablar de maquinaria pesada. Y por lo tanto, vamos a examinar maquinarias y equipos relacionados con la construcción pesada. Las maquinarias y equipos, digo yo acá, son vitales para la construcción pesada. Y en realidad las maquinarias y equipos son vitales para todo tipo de construcción. Pueden ser más de menor envergadura las máquinas, pero ya forman parte de la interfaz o de lo que necesitamos como recurso para agilizar los trabajos.
es poco el trabajo manual que está quedando, ¿no? Pero queda, ¿ya? Eso implica la habilidad, la artesanía todavía, ¿no es cierto?, que hay en las obras de construcción. Pero las maquinarias están cada vez más presentes. Y en particular en las obras de construcción pesadas, nadie se imagina mover miles de metros cúbicos a mano, ¿no? Y en carretilla, ¿no? Entonces, sin duda de que son requerimientos cada vez más presentes y relevantes en este tipo de obras. Y por lo tanto, la planificación debe considerar aspectos de rendimiento, plazo, productividad y costos, que lo destaco ahí, ¿no es cierto?, como ya lo he comentado, incluidos los costos financieros relacionados con las maquinarias. Vamos a ver que en los costos, cuando estudiemos costos de maquinaria, el costo financiero está incorporado, ¿no?, como costo. Y debe ser así porque siempre el dinero tiene un costo alternativo, siempre. ¿Ya? Sea lo que sea que hagas con tu dinero, siempre tiene un costo alternativo. Para tomar decisiones entonces respecto de equipos y considerar distintas alternativas, se debe tener presente, como ya señalé antes también, los rendimientos y productividad, lo que finalmente incide en los costos unitarios de producción. No lo dije antes, selección de equipos estamos entrando, ¿no? No lo dije antes, pero los costos horarios te van a llevar a costos totales, y los costos, perdón, y los costos totales te van a llevar a costos de producción por unidad de producción. Es decir, es posible pasarnos de lo que es un costo horario, porque el costo horario es eso, el costo por hora de trabajo de la maquinaria. Sin embargo, cuando uno dimensiona el total de la obra, puede llegar a costos de producción por unidad de producción, suponiendo o ejemplificando con una obra de excavación. ¿Ya? Si tengo una obra de excavación, entonces puedo determinar finalmente, con los análisis que uno debe realizar, el costo de producción del metro cúbico de excavación. O sea, puedo decir cuánto me va a costar el metro cúbico de excavación. Ahí vamos a entrar en algunos conceptos de los suelos, ¿no? Porque el metro cúbico por sí solo, como medida de volumen, no es suficiente. Porque los suelos uno los puede encontrar en tres, en general, cuando uno habla de trabajo de movimientos de tierra, en tres estados, ¿no? Lo puede encontrar en estado natural, lo que se llama el material o el suelo en banco. El suelo en banco es como está, como se ha consolidado con el tiempo en forma natural, ya sea por sedimentación, por lo que sea, ¿no? Pero el suelo está ahí, se, vamos a decirlo así coloquialmente, se apretó, ¿ya? Se consolidó, ¿ya? Se compactó naturalmente. Y ahí está. Ese suelo, ese estado del suelo se le llama suelo en banco. Pero cuando uno lo excava y lo amontona, forma un montón, por decirlo así, lo remueve, el material pasa a estar en estado suelto. Y por lo tanto es otra condición. Entonces, no es lo mismo el metro cúbico en banco que el metro cúbico suelto. Y finalmente, cuando uno utiliza estos suelos para hacer plataformas, bases, subbases, etcétera, bueno, en ese caso el suelo pasa a estar en un estado compactado, en forma, ¿no es cierto?, mecánica. Entonces, tenemos un tercer estado en el que uno puede encontrar en estos proyectos de movimientos de tierra y encontrar el suelo. Y en ese caso, el suelo está compactado, le vamos a llamar, a pesar de que ya les dije que se compacta naturalmente. En este caso, compactado mecánicamente. Por lo tanto, tenemos tres estados metros, o de volumen, ¿no? Volumen en banco, volumen suelto y volumen compacto. Es decir, hay que ponerle apellido, ¿ya? A estos costos por metro cúbico. Eso es lo que, eso me llevó a ese comentario, ¿no? Más adelante un poco les entrego ahí algunos antecedentes para poder diferenciar y establecer de qué forma uno puede presentar los costos, ¿no? Estos costos y utilizarlos. Entonces, bueno, lo primero, me adelanté ahí un poco a este tema, pero es importante destacarlo, eh, que vamos a ver un acercamiento a algunas maquinarias tipo pesada, como decía yo, fundamentalmente detalladas las máquinas de movimientos de tierra y algunas máquinas eh, de tipo fijo, ¿no? Considerando la importancia que tiene la productividad y los costos de producción en las decisiones que toman las empresas, es necesario estudiar los costos totales
por unidad de tiempo y también los costos totales por unidad de producción. No lo digo acá, ¿no? Pero agréguenlo. Son ambos importantes. ¿Ya? Costos por unidad de tiempo y costos. eh, ¿A qué le llaman unidad de tiempo? Al costo de hora productiva, ¿no? A las horas de trabajo. A eso se refiere, ¿no? A transformar estos análisis que vamos a hacer en un costo horario, tanto considerando las horas disponibles que hay para trabajar como las horas que efectivamente se trabajan. Así que es requisito, pero después de eso, teniendo a la vista los plazos, ¿no es cierto? Uno puede globalizar estos costos y llevarlos a costos de producción. Muchas veces los clientes no le interesa cuánto es el costo horario, le interesa cuánto me cuesta por unidad producida. Si necesitan excavar, como es el caso de las edificaciones, para alojar un edificio, al, eh, al administrador de la obra no le va a interesar mucho cómo estableció el costo. ¿Qué se hace con el uso de la maquinaria y con estos costos horarios? Pero le va a interesar cuánto me cuesta por metro cúbico. Eso es lo que va a decir. En cualquiera de los estados que, bueno, para una excavación hay dos posibilidades, o banco o suelto, nada más, porque no me interesa qué van a hacer con el suelo. Se lo llevan, ¿ya? Y transportado en el fondo, ¿no? Excavado y transportado, sacado de la obra, por decir. Eso es lo que le interesa al administrador. ¿Cuánto me cuesta? ¿Ya? Y no me va a interesar cómo, pero sí sabemos que si uno lo mira desde la otra perspectiva, necesitamos para poder identificar cómo se construye ese precio. ¿Ya? No es algo que sale de la materia etérea, ¿no? Sino que viene de un análisis técnico. Por lo tanto, tenemos que referirnos al costo horario. Eso es lo que digo acá como corolario de todo esto, ¿no? Es que tenemos que estudiar y saber cómo se construye el costo horario. Bueno, perdón. Nuevamente me adelanté y pasé como avión por ahí. Lo que digo acá es que entonces, antes de los costos, ¿no es cierto? Es mirar un poquito la maquinaria, ya un poco algo presentado muy someramente, ¿no? De los tipos de maquinaria pesada que uno puede encontrar en las obras de construcción pesada, justamente, y también hablar de flotas, ¿no? Y entonces vamos a hacer esa introducción. Lo que digo es que para estructura del curso, vamos a hacer esta introducción para que no hablemos en el aire, ¿no? Porque podríamos haber pasado directo a los costos, pero hay que saber que estas máquinas existen, para qué sirven, qué sé yo, cómo uno eh, cómo las puede combinar, esa es la palabra, ¿no? Y cómo las puede combinar para que nos den un resultado más adecuado. Y entonces, claro, hay que hacer esa mirada y después vamos a entrar en el tema de los costos propiamente tales y posterior a ello, vamos a volver sobre las máquinas, ¿ya? Ya con más detalle, con más especificidad, digo, ¿no? De estudiar en la maquinita qué es lo que hace, cuáles son sus componentes, etcétera, un poco más en profundidad. Y también en volver a algunos temas de rendimiento que primero los vamos a ver en general, los temas de rendimiento, pero después vamos a ir a lo particular también de cada una. Bien, entonces ante los costos, una mirada a la maquinaria pesada y vamos a ver tipos de maquinaria y también hacer algunos comentarios respecto de la flota. Y entonces, como dos grandes grupos de maquinarias en estas obras de construcción, vamos a encontrar lo que llamamos la maquinaria fija, también le denominan maquinaria estacionaria y la maquinaria móvil. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios, alguna manera de clasificarla, ¿no? De estas máquinas. Y dentro de la maquinaria fija, o estacionaria, maquinaria y equipos fijos, es el título, ¿no? Me voy a poner aquí abajo, por mientras. Entonces, la más destacada, siempre la destaco ahí en primera línea, son las grúas torres, ¿no? Las grúas torres son una parte del paisaje de las obras de construcción. No solo en la parte urbana, muchas veces también en las obras civiles, en las obras para industria, en distintos tipos de desarrollo, uno encontrará grúas torres. Y entonces la grúa torre es una maquinaria bien, vamos a decir, característica de proyectos de construcción pesada. Y de no pesada, bueno, es que en esa línea difusa que yo señalaba, también es una máquina usada habitualmente y por lo tanto
vale la pena que nos refiramos a ella. Vamos a dedicarle algún tiempo a la grúa torre, después del estudio de los costos, como ya dije, ¿no? Pero hay que tenerla presente. De las maquinarias fijas, esta es la que voy a abordar, ¿no? La grúa torre. Ahí está, ¿no? Ahí está mostrada en un edificio, la denominada grúa torre, en un proyecto de edificio o edificios. En un proyecto particular puede haber una, dos, tres, cuatro, dependiendo del volumen y del tipo de chancadoras fijas, porque también hay chancadoras móviles, pero en las bien habitualmente en los instalaciones, en las instalaciones de plantas de tratamiento de material, tratamiento de, que puede ser plantas de árido o pueden ser plantas de tratamiento en una minera, existen las moledoras o chancadoras, ¿no? Donde se muele el material, porque el material no llega pequeñito para poder trabajarlo, llega en roca, llega en distintos tamaños, se pasa por cribas, se va, se llama conminución, se va disminuyendo el tamaño para poder trabajarlo. Bueno, y allí las chancadoras tienen un papel principal, ¿no? Están las cribas también, uno conoce a veces el arnero chiquitito, ¿no? Bueno, hay arneros grandes y de distinto tamaño, denominados cribas, junto con las chancadoras forman parte de este paisaje, ¿no? En donde entonces el material se va acopiando en determinados lugares después de haber pasado por cribas y por chancadoras. Bombas de hormigón estacionarias, ¿ya? La bomba de hormigón, entonces también es un elemento bien del paisaje de la construcción, donde se bombea hormigón hacia niveles superiores o distantes del lugar de donde lo deja muchas veces el camión mixer, ¿no? Donde viene el hormigón premezclado. Cintas transportadoras, ¿ya? Bien recurrente en estas mismas instalaciones que señalaba yo de plantas de tratamiento de suelos o le llaman plantas de árido donde se producen gravas, gravillas, arenas, etcétera. Contenedores también son parte de los equipamientos, generadores, ¿ya? Bueno, y muchos otros tipos de maquinarias, ¿no es cierto?, del tipo fijo. Y respecto de los maquinarias y equipos móviles, están los mini cargadores, ¿no? Le llaman gatos. A veces algunos este mini cargador lo clasifican en maquinaria semipesada, algunos incluso maquinaria liviana. Es difícil la definición, pero yo quise ponerlo porque el mini cargador también es parte de una característica o paisaje habitual de obras de construcción, y entonces vale la pena saber que existen y cuáles son sus nombres, ¿no? El trabajador le llama probablemente gato, también Bobcat por las primeras marcas más conocidas. Entonces, el mini cargador es parte, ¿no? de las operaciones de construcción. Es como el que está ahí en la figura, ¿no? Excavadoras, palas también les denominan a las excavadoras que pueden ser de distinto tamaño, pero fundamentalmente para utilizadas para excavación en profundidad, como la que está aquí. ¿Ya? Esta es una excavadora hecha y derecha. El largo de este brazo es variable, pero puede llegar a tener 9 metros de alcance. 6 y 7 metros también, entonces tiene un alcance tanto horizontal como vertical. ¿Ya? Las excavadoras se colocan en una plataforma y pueden excavar tanto a nivel superior como inferior desde el lugar donde está estacionada. Es cierto que la excavadora se mueve, ¿ya? ¿No es cierto? Puede trasladarse, pero bien habitualmente se estaciona y hace su trabajo. Y luego se estaciona en otro lugar y hace su trabajo. Entonces le llaman pala nomás también, ¿ya? En alguna terminología, ¿ya? O excavadora, o algunos le ponen apellido, excavadora hidráulica, porque tiene elementos hidráulicos para su funcionamiento, ¿ya? La excavadora tiene la gracia que está sobre una plataforma, sobre un tren de avance, que se le llama, que puede ser orugas o neumático. En general, oruga, ¿ya? Es la más frecuente, sobre oruga, y tiene la capacidad de girar la superestructura en 360 grados. Eso lo hace muy versátil y muy adaptable a temas de excavación y carrequillo. Muchas veces en su trabajo, la excavadora se sitúa en un punto, hace la excavación, pero además tiene la posibilidad de que se le instalen elementos de transporte como los camiones por lado y lado. Por lo tanto, carga para un lado primero y después carga para el otro. Y eso hace más versátil el trabajo, más dinámico.
Los camiones, sin duda, ¿no? Como el elemento central de transporte, a pesar de que en obras particulares uno pueda tener, como las obras mineras, otro tipo de, otro tipo de elementos de transporte, como pueden ser los vagones de ferrocarril o las mismas cintas transportadoras. El camión es frecuente en el transporte de material, ¿ya? Y por lo tanto, también le vamos a dedicar tiempo al camión, ¿no? Los camiones, especialmente los camiones que llevan material a granel, que son los denominados camiones tolva para nosotros, ¿no? Están los tractores, denominados tractores. Hay mucha máquina que tiene tracción en esta que estamos mostrando, ¿no? Pero específicamente el bulldozer, ¿no? También denominado topadora. El bulldozer, en otra terminología, a todo esto uno, no lo dije acá, pero uno puede armarse un archivo con distintas nomenclaturas y terminología de la construcción, donde el bulldozer así lo conocemos nosotros en Chile, pero en otros lados, técnicamente estoy hablando, lo llaman topadora, porque trabaja de tope, ya la hoja delantera trabaja de tope, y por eso le llaman topadora. Bueno, y también en la terminología general le pueden decir tractor, a pesar de que el tractor tiene una expresión bastante más amplia en las maquinarias, como el tractor agrícola, por ejemplo, u otros maquinarias que también usan tracción para trabajar. Mototraillas o scrapper, la que yo que tenía en el término en inglés, se llama mototraillas porque son estas maquinarias que ya les señalaba, las vamos a ver también en particular, que son capaces de excavar y trasladar material, ¿no? Las hacen muy eficientes en trabajos de tipo longitudinal, como ya dije antes, en que el suelo permite, sin duda se hacen los análisis previos, permite que la máquina excave y se autocargue. Y eso la hace, pero súper eficiente en este tipo de trabajo con rellenos compensados, ¿no? Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Estamos en la ya parte introductoria de lo que nos interesa y espero haberlo dejado ahí entusiasmados para que nos veamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Que estén muy bien, ¿no? Que tengan buen fin de semana. Muchas Profe, gracias. una consulta. Sí, ¿Cuánto se dígame. demora en estar en la grabación subida? A ver, no le entendí. ¿Cuánto demora? Sí, la eh, grabación de la clase. ¿Cuánto se demora en subir la plataforma? ¿Cuánto es la duración de cada bloque? ¿Eso? ¿Esa es la No, pregunta? no, ¿cuánto se demora en subir esta clase? Después crea la Ah, plataforma. es variable según sean mis ocupaciones. Trato de hacerlo bien habitualmente después de realizada la clase. Por ejemplo, antes tuve tiempo y subí la primera. Y si estoy con algún tema de trabajo o algo por el estilo, puedo hacerlo al día siguiente, dependiendo de las ocupaciones que esté teniendo. Lo habitual es que trato de hacerlo después de terminar la clase. A veces por otras razones, ¿no es cierto? A veces personales, etcétera, lo hago al día siguiente. Vale, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, me despido nuevamente. Que tengan buen fin de semana, ¿no? Gracias, profe, igualmente. Chao, chao. Chao, gracias.